Amiguitos, entonces vamos a tomar la muestra, de una vez vamos a ir haciéndolo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se destapa la muestra con cuidado, no vamos a tocar, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tengo una cortada en el dedo y preciso me toca hacer fuerza con eso. Daniel, usted me ayuda a destapar, ¿no? Aquí, recuerden, ¿qué es lo que se va a informar? Color, consistencia y pH. Para el pH, entonces se pide el favor al auxiliar que agregue papel tornasol, lo deja ahí y luego destapa y mira qué reacción tiene. Para la consistencia, recuerden que puede ser desde dura hasta diarreica, dependiendo de qué, la cantidad de agua que tenga dentro de la muestra. En este caso, pues entonces miren, abro aquí, si yo puedo colocar el palillo dentro y tomar la muestra, esto es, en este caso, esta es pastosa o blanda. Siempre tomamos una pequeña muestra, la emulsionamos muy bien, acuérdense que no deben quedar pegoticos ni nada, la emulsionamos muy bien en solución salina y luego pasamos a el lugol. Siempre en ese orden, ¿para qué? Para poder ver trofosoditos, porque o si no, aquí yo solo ya con este colorante voy a tener las formas quísticas de algunos protozoarios. Esto se supone va para... Ay, me presta para agregar esto, el guardiancito que teníamos por ahí con palitos. Y colocamos, gracias, muchas gracias. Y colocamos entonces las dos laminillas por la parte de adelante, chicos. Entonces aquí, coprológico normal, recuerden, se solicita coprológico a cualquier paciente. Se solicita coproscópico al que tiene diarrea solamente. Aquí, cualquier paciente. Macro, color, en este caso. Entonces, para, Camilo, ayuda. no Tiene guantes. Venga. Ya. Está cortado. Entonces, miren, color café. Pueden encontrar amarillo de acuerdo a la dieta, café, marrón, rojo, si tiene sangre, ¿cierto? Entonces, color, consistencia, pero por ejemplo, eso, si se ve sangre, yo la informo, se las informo para que ustedes sepan. O si es lo que se llama lientería, ¿se acuerdan? Lientería es cuando yo miro la materia fecal y veo restos de comida sin digerir. Normalmente consumimos los alimentos y no salen restos de comida en macro. ¿Y eso qué indica para el personal de salud? Pues que la persona tiene un mal metabolismo porque no fue capaz de digerir ciertas semillas, etc. Entonces, coprológico, coproscópico. El coproscópico, entonces, recuerden, el coprológico está indicado para ver parasitosis. ¿La forma qué? La forma de los huevos, porque son los parásitos que están en nuestro tracto gastrointestinal, principalmente, y que excretamos los huevos. ¿Cuál es el único que no? Aunque lo veremos también la semana entrante, es el Enterobius vermicularis o el oxiuro, que es el parásito que baja en la noche, coloca los huevitos alrededor del ano, entonces por lo tanto no salen en la materia fecal. Hay que hacer otra prueba que es el test de Gram. Para el coproscópico, entonces, ¿qué es lo que va? Exactamente lo mismo, solo que aquí diremos que, por ejemplo, tiene diarrea, entonces líquida, mucoide, o tiene disentería. La diferencia entre diarrea y disentería. Diarrea, más evacuaciones, más líquida, puede tener moco. Disentería tiene moco y sangre, además. ¿Y cuando hay grasa? ¿Perdón? Cuando hay grasa yo no la veo encima, la veo acá, microscópicamente. Y ahorita puede que encontremos, entonces la vemos y se informe. Eso se llama esteatorrea, que es producido, por ejemplo, por Giardia intestinalis, ¿cierto? Es un parásito que hace que se tapice, no se absorba bien y se produzca grasa. Entonces, para el coproscópico, solo para mostrarles, porque no los puedo hacer acá, miren chicos, estas se las voy a destapar aunque no se hacen. ¿Qué hacemos en el coproscópico? Lo mismo, el macro, el micro, pero se hacen las pruebas químicas que nos contaron, que era ¿cuál? La de azúcares reductores. Utilizan una pastilla de esta que se llama Clinitest.
Recuerden que aquí, ¿qué es lo importante? Que si hay diarrea y no es ocasionada por parásitos, podría ser que los pacientes no tengan la enzima disacaridasa en forma apropiada o funcional, y que no poder degradar los carbohidratos hace que presente diarrea, como si fuera diarrea. ¿Dónde lo ven ustedes eso preferiblemente? En los niños y en los lactantes, que la mamita ya deja de amamantarlo y le dan la leche de tarro y empiezan con diarrea y no tienen nada de parásitos. Además, de hecho, los cuidan, les hacen todas sus comidas bien cocidas, etc. A veces solo este cambio de esa leche materna a la leche de tarro hace que ellos presenten diarrea. Hacemos la investigación de sangre oculta y efectivamente da positiva, de azúcares reductores. Entonces lo que estamos mirando es que esos carbohidratos no son bien degradados. ¿Qué es el tratamiento que se le hace al niño? Le cambian la leche, le dan leche de soya unos mesecitos y vuelven y le dan la otra y ya mejoró. O cuando le dan la leche de vaca. Entonces, azúcares reductores para saber si no hay la presencia de la enzima disacaridasa y puede manifestarse como diarrea. La otra es la sangre oculta, es decir, si yo veo la muestra y digo mucosa sanguinolenta, pues ¿para qué le hago sangre oculta si ahí está? Pero a veces, donde les digo más, hay algunos pacientes, más niños que adultos, en que, por ejemplo, Pablo, adulto, varón, joven, se supone no ha tenido ningún traumatismo ni nada, y decimos que tiene un hematocrito bueno, 50. Pero si él va a la consulta y por X o Y razón le enviaron un cuadro y él tiene 34, y el médico le dice, ¿usted está sangrando? ¿Ha tenido alguna herida? No, nada. Para él no es normal. Entonces, un examen que se puede solicitar es sangre oculta. Si se lo vamos a hacer a Pavel, que es un adulto, le damos las indicaciones para que el examen sea correcto en la recolección. 3 días antes no comer comidas rojas, cualquiera. Carnes, frutas, gaseosas, remolacha, nada. Y se le toma la muestra, que es un seriado de 3 muestras de materia fecal, se le hace la prueba. Yo aquí les voy a mostrar, aunque no tiene sentido, pero es que está dañadito. Mire, vienen unas técnicas que se llaman guayaco, hexagón, hemocul, pero es para saber si hay restos de sangre. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, ¿qué se hace? Se levanta esto, se coloca la muestra, ya no les expliqué se coloca la muestra de materia fecal, que es un papelito, se le agregan unos reactivos que generalmente es peróxido, y si da un color azul es positivo, que hay trazas de sangre. Entonces, por ejemplo, podría tener una úlcera sangrante que hace que haya pequeñas trazas de sangre y que por eso esté tan anémico. O en lo que ustedes me van a contar, hay algunos parásitos como las uncinarias que lo que hacen es comerse nuestra sangre y entonces nosotros tenemos anemia. Entonces, esta es la otra técnica, que sería azúcares reductores y sangre oculta asociado al coproscópico. ¿Y qué faltaría del coproscópico? Si el paciente es menor de 2 años o el paciente es VIH positivo, se hace un extendido de la materia fecal, se fija, Ana María y compañía, se fija y se colorea con Kin-Yun. Acuérdense que Kin-Yun es ¿qué? Ácido alcohol resistente sin calor. Y eso lo veremos la semana entrante. Cryptosporidium parvo. Eso sí les tengo lámina y lo veremos la semana entrante, que sería el parásito oportunista que ocasiona diarreas. Entonces, chicos, hoy la tarea es muy fácil. Cada grupo va a montar su muestra, la vamos a mirar y ya. La semana entrante es que tenemos que traer eso. Protozoarios. Sopitas para escribir, no sé, si los tienen, no los tienen. Ah, diré sacar la casa de mi bolso, Juan Manuel. Los protozoarios los clasificamos de acuerdo al movimiento. Heidi, ¿por qué no está acá? Novato cerrada, abortonada. A ver, chicos. Cuando hablamos de los protozoarios, recuerden que ellos se clasifican principalmente por su movimiento. Pero hay un grupo que son los esporozoarios, que se clasifican porque ellos tienen reproducción sexual y asexual. Dentro de este grupo de los esporozoarios vamos a encontrar, y voy a empezar de acuerdo en orden acá,
hay uno que se llama la Babesia necropti o necropti. Ocasiona la babesiosis, es una enfermedad propia del ganado, pero la transmite la garrapata y la puede presentar también el hombre. En este caso, ¿qué decimos de esta Babesia necropti? Que va a ocasionar una enfermedad semejante al paludismo, con fiebres. Aquí, miren, lo que yo les decía para que llenaran, que no hicimos nada en ese caso, fue qué formas se observaban. Como son protozoarios, ¿cuáles son las formas que se observan? Los quistes y los trofozoitos. En el caso del paludismo, vamos a encontrar las formas de trofozoito, que son las formas anulares, y los gametocitos, que son las formas adultas. Para este caso específico de la Babesia necropti, específicamente hablamos de una forma anular que se llama la cruz de Malta. Es clásica para ese parásito. Los otros son los plasmodium. Entonces, ¿qué ocasionan? Paludismo. Aquí hay las diferentes especies, malaria, ovale, vivas y falcíparo. ¿Cuál es el vector? La hembra de la Anopheles, la mosca hematófaga, que es la hembra de la Anopheles. ¿Qué es lo que por qué se llama fiebre terciaria maligna y fiebre terciaria? Porque mantiene picos cada 3 días, pero maligna porque a pesar de eso no desciende. En cambio el vivas hace esto, falciparum hace esto. Por eso se llama terciaria maligna. ¿Dónde está? En la sangre. ¿Con qué prueba lo demostramos? Con RAI y gota gruesa. Entonces, imagínense que alguien que tenga... Préstame esa caja de láminas, por favor, mientras tanto. Imagínense que esta es... No era esto lo que quería, pero bueno. Esta es la lámina por tarjeta. Les voy a explicar de una vez la gota gruesa. Lámina por tarjeta. Mi paciente tiene paludismo. Tomo punción capilar y le tomo 3 gotas de sangre, no una para ser extendido. Con esta lámina, si esta es la lámina, ¿qué hice? Coloqué las 3 gotas. Con otra lámina, con la punta, lo que hago es dañar la gota. Y hago esto con la punta, la mezclo así, haciendo una forma de rectángulo. Las 3 goticas hago una forma de rectángulo. Esto se llama deshemoglobinizar. Rompí los glóbulos rojos. Aquí ustedes entienden, me queda una gotica gruesa. Entonces espero que se seque. Cuando se seca, en la primera, con lápiz de grafito, marco paciente tal, número de historia. Y luego coloreo. ¿Cómo coloreo esta? La técnica se llama gota gruesa. Es para ver cuántos parásitos hay de Plasmodium. Pero la coloración se llama la coloración de Fiel, como suena con D al final, Fiel. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ya tengo seca mis 3 goticas acá en forma de rectángulo. Las coloco, porque esta coloración se hace como en patología. La sumerjo en azul de metileno, 1 minuto. La saco, la dejo secar, nunca se lava. Luego, en una caja de Petri, así como hicieron el microcultivo, colocamos 2 palillitos acá y coloco la lámina al revés. Aquí está la muestra. Aquí agrego en ese espacio un colorante que es buffer fosfato, azul y azul. Lo dejo 9 minutos porque eso tiene eosina para que coloree la cromatina y azul de metileno. Lo dejo 9 minutos, lo levanto, lo dejo secar y observo al microscopio. Técnica de gota gruesa, coloración de Fiel. Ya, esa era la explicación acá. Entonces, además, yo debo hacer un extendido. Lo coloreo con RAI o hago la gota gruesa. ¿Qué es lo que debo ver ahí? Las formas anulares, parecen un anillo. Punto de cromatina con citoplasma dentro del glóbulo rojo. Formas anulares, que es el mismo trofozoito. O los gametocitos, ya les explico allá cuál es la diferencia entre vivas y falcíparo. Luego siguen las coccidias. Hay coccidias a nivel del tracto gastrointestinal y de tejidos. Coccidias como Toxoplasma gondii. ¿Quién nos infecta con Toxoplasma? No. Las heces. ¿Qué tienen las heces? Tienen
ooquiste. Entonces la forma infectante es el ooquiste. La forma infectante, la que yo me como. Ese ooquiste se transforma en quistes, en bradizoitos, en taquizoitos. Los bradizoitos están a nivel intracelular. Los taquizoitos son los que atraviesan placenta o van al ojo y ocasionan el daño. Entonces lo que vamos a ver, les tengo unas láminas aquí coloreadas con ray en forma de taquizoito. ¿Cómo se ve? Como si fuera una media luna, pequeñitos. Hay otro que se llama Pneumocystis carineo girovesi, que afecta es el pulmón. Acuérdense que en hongos también lo nombrábamos, que no se sabe todavía si es parásito, si es hongo, y entonces ¿dónde sería la muestra? Pues el esputo o la biopsia, porque yo lo puedo ver es en pulmón ocasionando daño. Hay otras coccidias que son a nivel intestinal y están ahí: Isospora, Cryptosporidium parvum y Cyclospora cayetanensis. ¿Cuál es la más importante? Cryptosporidium parvum. Creo que ustedes se acuerdan de esa, que dijimos que en el coproscópico, cuando la persona tiene diarrea, es un niño menor de 2 años o es un paciente VIH positivo, se le ordena hacer Cryptosporidium parvum. ¿Cómo se hace? Un extendido de la materia fecal y se colorea con Kin-Yun, que es la misma ácido alcohol resistente sin calor. Aquí les tenemos esa, todo se ve azul, el ooquiste se ve del color del carbol fuchsina, morado. Y la otra importante acá es la Isospora belli. La Isospora belli es la única, eso no se les va a olvidar, es el único protozoario que produce eosinofilia. Produce diarreas en los pacientes, afecta principalmente pacientes con compromiso inmune, pero es la única que produce eosinofilia. Las otras son microsporidias. De esas solo les tengo lámina de Cryptosporidium parvum. Otros protozoarios son los flagelados. Aquí tenemos los que están a nivel de sangre y de tejido. Trypanosoma. Ocasiona 2 enfermedades importantes: la enfermedad del sueño y la enfermedad de Chagas. La enfermedad del sueño es en Asia, en el Oriente y en África. Y la enfermedad de Chagas es generalmente americana. ¿Cuál es el vector de la enfermedad del sueño? La mosca tsetse. ¿Cuál es el vector de la enfermedad de Trypanosoma cruzi, que es la enfermedad de Chagas? El pito, el triatómido o el Rhonius prolixus. Es este. El pito, el triatómido, ¿me prestas eso? El Rhonius prolixus. Esta es otra variedad de pito, Rhonius prolixus, triatómido. Dentro de estos, que es la enfermedad de Chagas. Aquí entonces, mire, el trypanosoma tiene una forma promastigota. ¿Qué quiere decir? Tiene flagelo. Tenemos láminas de las formas promastigotas, se colorean con rayo Gienza. Leishmania tiene una forma amastigota, es decir, está dentro de la célula y perdió el flagelo. Aquí en Leishmania hay 3 tipos de Leishmania. Donovani, que es la leishmaniasis visceral, que la enfermedad también se llama Kala-Azar, por el pigmento que ocasionan las personas, por la ictericia, etc. La leishmania trópica ocasiona la leishmaniasis cutánea. La leishmania brasilensis, la mucocutánea. Entonces aquí les tenemos lámina de trópica, porque recuerden que lo que hace es un chancro que debemos limpiar. Se toma la lámina que se llama impronta, se coloca ahí, y que es semejante a que cuando toman la linfa para lepra. ¿Se acuerdan? Lepra, que es moco, linfa y lesión en piel, si hay lesión en piel. Pero ahí lo que toman es linfa, ¿no? Bueno, aquí ese es un flagelado a nivel del tracto gastrointestinal, ocasionando diarrea, que nos van a contar, me imagino, con flatulencia, con condición de que hay mala absorción, entonces hay grasa en esa diarrea, esteatorreica. Se puede ver la forma del quiste o la forma del protozoario. Aquí yo les tengo la forma del quiste o la forma del trofozoito.
Les tengo la forma del trofozoito, pero está coloreado con safranina porque es un cultivo que está con Escherichia coli. Tricomonas, homines, ocasionan diarrea, vaginalis, el flujo, gingivalis, accesos. Chilomastis y entamoebas, de esas de ninguna tenemos. Amibas, la más importante es la entamoeba histolítica. De esas les tenemos una lámina coloreada con azul de metileno, los quistes y los trofozoitos. Las amibas de vida libre no tenemos ninguna, las veremos mañana en un momentico. Hablaremos de meningoencefalitis, encefalitis. Y ciclosporas, el Balantidium coli, tampoco les tengo lámina. Seguimos aquí porque las de entamoeba están en ambas partes, o sea, está como flagelo y como memoria. Porque tienen los dos. ¿Sí? Sí. Los otros son estos, son todos los pluricelulares. Los pluricelulares pueden ser redondos, que se llaman nemátodos, planos, que se llaman trematos. Ay, pero es que eso fue. Los planos se llaman céstodos. Los que tienen forma de hoja se llaman trematos. Y los insectos. Entonces empiezo. Voy a hablar de los redondos. Y voy a coger aquí exactamente. Ay, qué pena con ustedes. Contesto. Doctor Barbosa, ¿cómo le va? Bien, Ancylostoma necator y Ancylostoma brasilensis, que están más abajo, son las que se llaman uncinarias. Son lombrices no tan grandes que pueden penetrar por los pies, que son hematófagas y el paciente presenta anemia, no presenta diarrea. Vemos las formas de huevos. Hay uno que si quiero mostrarles que tengo acá, que se llama Toxocara canis. Le digo, doctor, qué pena, lo llamo más tarde, es que estoy en clase. Chao. Toxocara canis, obviamente es del perro. ¿Por qué se contaminan principalmente los niños? Por el contacto con él. ¿Y cuál es la gravedad? ¿Por qué la traigo y por qué la nombré ahí? Porque este parásito en nosotros no se desarrolla así, a parásito como tal, sino las formas larvarias invaden y pueden ocasionar daño a nivel del cerebro, del ojo, etcétera, y algunos órganos. Y sobre todo que se ven acá, rectando por encima del párpado, afectando los ojos, el cerebro, y puede complicar la vida del niño. Pues ni modo. Hay otro que se llama Strongyloides estercolaris, es una forma larvaria, la vemos en la materia fecal en forma de larva, es muy pequeña y ocasiona diarreas profusas. El otro es este, Ascaris de humanos, que me han traído, aquí hay varios, estos Ascaris de nosotros. Decimos que pueden tener hasta 60 centímetros de diámetro, de largo, que tienen una forma incurvada y otra recta, y que tienen una cutícula que es rosada. Aquí se ve amarilla pues porque está en alcohol, en formol. Aquí hay varios Ascaris. Listo. De este tenemos el macro y tenemos la forma del huevo al microscopio. Enterobius vermicularis es el que nos han contado que baja en la noche, coloca los huevitos alrededor del ano y vuelve y asciende, y que entonces lo que vemos es con el test de Graham, no con el coprológico. Pero esto para ustedes son los adultos, hembras y machos. Los helmintos, recuerden, los nemátodos son hembra y macho. Mire, estos son los adultos, chicos. Ahí están, los adultos. Por eso miden milímetros apenas. Son redondos, pero son muy pequeños. Hay otro que se llama Trichuris trichura. Este es el que dice que tiene una forma de látigo, porque tiene una parte más delgada. Y esa parte delgada es la que se introduce en la mucosa del intestino y ocasiona el daño. Trichuris trichura pues ocasiona también diarreas. Aquí tenemos la forma del huevo, que decimos que parece un huevo en forma de balón americano, mirado con lugol. Hay otro que es Trichinella spiralis, que es un parásito que yo me como cuando como carne de cerdo mal cocida, pero se va al músculo, a los músculos. Entonces se enquista, ahí no tengo diarrea, sino tengo dolor muscular, artralgias, fiebre, y la forma que yo veo se llama la célula nodriza.
El daño de la larva se enquista, se llama la célula nodriza. Hay otros gusanos redondos que son muy pequeños, se llaman las filarias y microfilarias, son las que ocasionan las elefantiasis. Dentro de esas tenemos 3, Wechereria bancropti, Brugia malayi y Acanthamoebas. Entonces recuerden que esas que son muy pequeñas obstruyen el drenaje linfático y por eso los pacientes tienen paquidermitis, el testículo gigante, etc. Otro de esas es la Onchocerca volvulus. Se considera la ceguera del río. ¿Qué es lo que pasa? Las personas comen, viven, defecan en esas aguas de ciertos ríos y ahí está el vector, coloca la larva, nos consumimos la larva, las filarias entonces llegan, forman nudos y destruyen el tejido ocular, las personas son ciegas. Pero esto generalmente es en África. Aquí en Colombia, oh sorpresa, tenemos en el Valle del Cauca, en Palos de Micay, la población ciega, porque hay todas las condiciones. Ahí el vector es un simúlido, un cules, zancudiquis. Hay otra que se llama loa loa. También se le dice el gusano del ojo porque se afecta el ojo, pero también produce como tumores. Se llama edema de Calabar. Puede producir esas 2 patologías. Dracunculus medinensis, las que les decía que saco el gusanito poco a poco y lo enrollo, porque si se rompe ocasiona pues lo que se llama la vena podrida en las pacientes por la afección. Manzonella y capilaris son también de este grupo que son pequeños. Los otros son estos, que pena contigo, entonces son los planos, mire, esta es del ganado vacuno, planos, se llaman cestos, su cuerpo tiene divisiones que se llaman proglótides de varios animales. Aquí la tenia solium, que es la del cerdo, la tenia saginata, que es la de la vaca. Pero aquí les muestro, esto también es de cerdo, esto es de otros animales pequeños. Esta son proglótides de una persona que tenía tenia solium, lo que le salió. Que si han mirado la presentación y si no, acuérdense, la cabeza se llama escoles, es como un alfilerito, se hace allá con sus ventosas y demás en el intestino. Y el resto del cuerpo está lleno de esto, proglótides. ¿Cuáles son los que salen? Las que están maduras, llenas de huevos. Acuérdense que de aquí en adelante son hermafroditos. Todos ustedes han oído hablar, entonces miren, más proglótides, planas, pero aquí todos han oído hablar de la neurocisticercosis. Entonces mire, ¿qué es lo que pasa? El cerdo come el huevo que yo como humano excreto. Él se lo come y en él a veces no se desarrolla parásito adulto, se enquista en su carne. Entonces yo me como la carne enquistada, se llama cisticerco. Esto es un cisticerco, una larva de la tenia solium. Cisticerco. Ustedes se imaginan cuando tenemos neurocisticercosis que hay 100, 200, 500 de estas en el cerebro de la persona. En el cerebro. Entonces es grande para estar en el cerebro, porque yo la alcanzo a ver. Pero si tengo muchos, pues peor, porque entonces me ocasionan las lesiones. ¿Cuál es la principal manifestación de neurocisticercosis? La epilepsia. Toda epilepsia tiene que descartarse que no sea por el parásito, sino por otras causas, las que ustedes ya conocen. Bueno, luego, himenolepsis nana y diminuta. Estas son las que eran de la pulga del perro, que yo me como la pulga o la inhalo y se desarrolla en mí el parásito. O la de la rata. Hay otra, el Diphyllobothrius latum, que es la de los peces, es la más grande. En el huésped intermediario, que es el pez, casi no se desarrolla. Yo me como la carne, la musculatura con la larva, en mí se desarrolla y puede medir hasta 15 metros de larga, porque es tan plana que se enrolla. Acuérdense que esta, ¿qué es lo que hace que se manifieste en el paciente? Anemia. ¿Por qué? Porque ella se come la vitamina B12 y el ácido fólico. Entonces tengo anemia megaloblástica, células grandes que se destruyen fácilmente en el vaso. Anemia. Y aquí les tengo el Dipylidium caninum.
Este es el que, si yo coloco este en la lámina y la laminilla se levanta recién emitido. Es del perro Dipilidium calinum, se llama grano de arroz porque esta es muchas proglótides, ¿sí? Parecen un granito de arroz. Los otros planos son estos, los que tienen forma de hoja. Este es el parásito adulto, un tremato, forma de hoja. Forma de hoja. Aquí, pero este sí es de animales, algunos tremátodos y unos planos. Dentro de ese, ¿cuál es el importante? Fasciola hepática. Entonces recordemos, este tiene varias evoluciones en su ciclo. Coloca el huevo, hay redia, esporoquiste, cercaria, metacercaria, etc. Entonces aquí el ganado vacuno se contamina. Imagínense que este es el pasto, es la hoja del pasto, A 100 veces. ¿Hasta ahí vamos? Esto que es la hoja se llama manto. La metacercaria, que es la forma del parásito, se introduce en la hoja. El ganado se come el pasto, el parásito va, llega al hígado, se desarrolla allá. Yo me como el hígado mal cocido y contraigo el parásito. Entonces, fasciola hepática es la más importante a nivel de nosotros aquí en Colombia. Es una afección a nivel hepático que puede desarrollarse el parásito. La otra muy importante es la última, se llama Paragonimus westermani. Entonces, ¿cuál sería la muestra? Esputo o una biopsia. Ahí no es materia fecal. Y hay otras muy importantes que serían estas tres primeras que le digo que son la excepción. ¿Que son cuál? El echistosoma. Manzoni japonicum hematobius, que es el que es hembra y macho, y que la hembra se mete en el canal ginecóforo cuando copula, ¿sí? Pero producen ascitis, etc. Bueno, dentro de ese es este. El otro, solo para mostrarles acá, para irnos ya a lo otro, es las formas de las garrapatas. Y aquí, solo para hablarles del nuche. ¿Qué es el nuche? ¿Un gusano qué? Es la mosca que coloca sus huevos y se introducen en la piel. Acuérdense que todos estos que son insectos artrópodos tienen metamorfosis. Entonces hay huevo, larva, pupa y el gusano, en este caso, perdón, el insecto que puede ser alado. ¿Alado cuáles pueden ser? La cucaracha, la mosca, los caigenes, ¿cierto? Los no alados, la pulga, el piojo, la garrapata. Estas son las pupas de las moscas. Las moscas colocan sus huevos y por alguna razón penetró, entonces se forma como un acceso. Ustedes a veces van a ver en su práctica profesional que la gente del campo que usa fumar el tabaco para que se supone salga, madure, o les colocan tocino o grasa, así como cuando tienen barritos que les colocan crema dental, les colocan tomate, a veces para que salga. Ustedes no, ustedes ya son modernas, tienen cremas que tapan eso, bueno, listo. Pero la gente hacía eso, ¿no? Para que madurara. O cuando tienen un acceso, dejan un dren para que madure y salga, fistulice y pueda salir toda esa secreción, ¿cierto? Aquí ustedes pueden encontrar cuando hacen los procedimientos quirúrgicos la pupa dentro de la persona. Entonces le duele, tiene inflamación, etcétera, etcétera, malestar, fiebre. Pero me han contado que en algún servicio de emergencias abrieron y salió la mosca volando. Había pasado tanto tiempo que lo único que necesitaba era salir, la pobre mosca. Pero también puede ser a nivel del ano, del recto, porque hay moscas que son coprófagas y las personas que defecan a ras de tierra podrían tener alguna lesión y la mosca colocar o tener contacto ahí. Listo, chicos, esto era lo de acá. Vengan, miran microscopía. Leishmania. Esta es una muestra de, va mirando y va moviendo el micro solamente, está muy pálido. Lo que se ve grande son células que son de blancos, pero alrededor hay una en el centro que se ve una partecita así, como puntitos acá, moraditos, pálidos, pálidos. Aquí está el dibujo. Moraditos, pálidos, pálidos, pálidos. Esa es la forma amastigota de la leishmania.
Si yo les fuera a colocar esta lámina, les colocaría persona que tiene tal lesión, porque ustedes cómo van a saber, no sabrían, porque les estoy contando. Con coloración de rayo, perdón. Aquí, formas anulares de plasmodio. Entonces quiero que me entiendan perfectamente. Muchos glóbulos rojos. Dentro de esos glóbulos rojos hay una línea muy grande acá y en la parte superficial, el que va a mirar acá, lo que se ve es un puntico dentro del glóbulo rojo morado y alrededor azulito, que se llaman las formas anulares. ¿Por qué decimos que es de falciparum? Porque miren, acá los que están por acá. Cuando yo digo que hay formas trofozoíticas, son estas. El glóbulo rojo tiene una forma anular. Y en falciparum solo encuentro la forma anular y el gametocito, que es la grande, la adulta. Se ve en forma de media luna y tiene los puntos de cromatina acá. En cambio, para el vivas tengo las formas anulares que pueden tener 1 o 2 anillitos acá. Y voy a tener la forma de gametocito. Es algo así grande, grosero, con cromatina, muy marcado. Pero acá en vivas yo puedo encontrar lo que tenemos allí, esquizontes. Entonces empieza a cambiar esa forma, a ser más alargada, a dañar más el glóbulo rojo, y esos son los que se llaman esquizontes. Todo lo que se ve alrededor es azul, los puntos de cromatina se ven rojos. Entonces la diferencia entre falciparum y vivas. Si yo tengo un extendido de sangre o veo solo formas anulares o gametocitos o las dos. Si tengo vivas, puedo ver formas anulares y todo el proceso de diferenciación en esos glóbulos rojos. Entonces por eso les digo, por favor, miren acá, arriba se ven las formas anulares, hay dos bien grandes que se les ve esta. Esta es de materia fecal, es Cryptosporidium pardus, coloreado con quinyu, todo se ve azul y los zooquistes se ven morados. Por favor, vayan mirándolo. Aquí tenemos entamoeba histolítica. Ay, la volvieron a cambiar. Dejémosles esto. Se ven puntos azules oscuros con un núcleo. Y arriba hay uno que se le ve como el citoplasma más claro, que es un trofozoito. Trofozoito con azul de metileno. Aquí están 4 huevos de Ascaris lumbricoides. El que esté mirando acá, por favor, se ve la forma más melonada, la parte central oscura, son huevos de Ascaris lumbricoides en Lugol en 10X. Mírenlo, de una, alguien para que sepa. Aquí tenemos un huevo de los mismos que hay allá en 40X, que se le ve la parte interna y las capas que lo recubren. Ascaris lumbricoides. Este lo movieron. Aquí, por favor, no es, ya ni siquiera es el mismo. 2 células de blancos en medio de gran cantidad de rojos. Los glóbulos rojos tienen unas manchas azules con punticos así, pero no son formas de anillo, son manchas grandes. Esto es esquizonte de Plasmodium vivax. Por favor, mírenlo, Daniel, un minuto. Estas son células y estas dos de acá son las que son las formas de esquizonte. Para que me entienda, porque después miran las células. ¿Sí lo diferenció? Este es Giardia, la forma del trofozoito es esto, se ve rojo, alargadito, no se ve muy bien, pero hay que mover el micro, y todo lo demás son bacterias que son Escherichia coli. Este es Trypanosoma. ¿Quién está aquí para que me miren, por favor? Ya mira. Entonces decimos, tiene una forma que tiene además una membrana ondulante. Aquí algunos se ven, es el punto del núcleo, pero se ven las formitas. Hay que hacer como el recorrido visual, que es muy pálido, el resto del cuerpo. Esta es la forma promastigota.
células moradas, porque estamos con RAI, es toxoplasmosis, es la forma de taquizoidito, y lo que se debe ver es cuando mueve el micrométrico, esas partecitas muy pequeñas que son moraditas, son las formas de taquizoidito de toxoplasma. Aquí otra vez, mire, una célula blanca, glóbulos rojos, y lo que se ve son formas anulares. Por favor, miren en la parte superior, formas anulares dentro de los glóbulos rojos. Mueven el micro para que vean. Gota gruesa, que solo se ven glóbulos blancos y está negativa, no hay parásitos. Pero para que vean que se destruyó el glóbulo rojo. Y aquí un huevo de Trichuris trichura, el que decimos que es balón americano, 40X con lugol.